Estamos con Místico. Saludos a mis amigos de Lucha Station. Desde 1999, los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre. Muy buenas noches, la verdad es que ha sido una semana con sucesos trágicos, ha sido una semana que nos deja mucho para recapacitar en la lucha libre y espero que podamos hacerlo con todos los que nos están viendo. La verdad es que son temas duros, temas drásticos. Los últimos años creo que han sido muy lamentables en ese sentido y pues ya hablaremos de eso más adelante. Así es, DJ Spectro, buenas noches, ¿cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches al panel, Miguel, Ernesto, Albores, Reyes y a la gente que nos está viendo. Un saludo, buenas noches. ¿Cómo estamos, Héctor Albores? Buenas noches, ¿cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, pues de aquí ya preparados para platicar esta noche. Les quiero comentar algo, estoy trabajando, entonces si de repente ven que me volteo una impresora y me volteo otra, es porque estoy en la mera chamba, pero no me quería perder este programa, estar con ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto Álvarez, ¿cómo estamos? Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches al panel, buenas noches, Miguel, Héctor, Espectro, Landru, Lalo, buenas noches a todos y buenas noches a la gente que nos ve y nos escucha a través de las distintas plataformas. Doctor Landru, ahí está con nosotros, en unos momentitos va a poner su pantalla y va a estar con nosotros. Fin de semana muy meneado, donde la lucha libre pues, retoma espacios dentro de lo que no es 100% logístico, Vive Latino, y llega a la Mole Convention. Importante que la lucha libre llegue a otros espacios que no llegaba en otros años, Miguel Fonseca. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí Triple ha hecho un buen trabajo en ese sentido durante muchos años para meter la lucha libre profesional en otros espacios diferentes de la cultura pop y todo eso. A mí me tocó trabajar en la Mole con WR hace unos añitos, gracias a mi tocallito José Miguel Alba Marquina, que le mando un saludo a ese carnal que trabaja duro en la parte cultural y trabaja duro en la parte de meter la lucha libre a diferentes lugares. La Mole es un espacio donde él consigue una buena presencia y me tocó trabajar ahí. La verdad es otro ambiente, aparte de, obviamente, del espacio que nos asignaron a nosotros, pues había otros exponentes de esta industria ahí en la Mole, estaba Blue Demon, me acuerdo, y otros más. La verdad es que es impresionante poder ver los personajes de la lucha libre mexicana conviviendo al tú por tú con stands de Marvel Comics, con actores que protagonizan series y que están ahí vendiendo sus fotografías bien caras, por cierto. Y en general es un evento de otro nivel. Yo me atrevería a decir que es un evento competitivo, incluso con lo que en el primer mundo se puede ver en esos ámbitos. Y está muy padre que sea así. Vive Latino igual, en el pasado la presencia de AAA y ahora no es AAA, pero al final del día yo creo que Vive Latino es un espacio, es una serie de eventos, de conciertos que han marcado, yo creo que no una generación, han marcado más de una generación Vive Latino. Se han presentado las mejores bandas del rock en español, siempre ahí. Y yo me atrevería a decir que la llegada de la lucha libre a este tipo de eventos, pues, habla de la importancia y del arraigo que tiene, ¿no? En la cultura popular en este país y cómo organizadores de eventos en venues tan grandes y eventos de estas características no pueden dejarla de lado, ¿no? No pueden dejarla de lado y la quieren sumar pues a la tropicalización, si lo quieres ver así, de sus eventos, pero al final del día habla de lo mucho que la lucha libre representa, ¿no? Así es, DJ Spectro, importante que se volvió un mercado importante. Estos dos eventos que son pensados para jóvenes, pero conocen a la lucha libre, pero conocen a las leyendas de la lucha libre, y las veces que has asistido, los tratan con respeto, o sea, no se tratan de mofar, o sea, a pesar de que son generaciones más jóvenes, tratan con respeto a los luchadores que participan en este tipo de eventos. Pues yo siento que es que siempre ha ido de la mano, ¿no? O sea, quizá pues en la Mole y en el Vive Latino, pero recordemos que siempre la música, los cómics, la lucha libre es algo que siempre va de la mano de muchísimos jóvenes. Durante diferentes generaciones siempre ha ido como de la mano, como que es algo que, eso y el fútbol, yo creo que son cuatro cosas que es difícil que un joven, tú le preguntas de esas cuatro vertientes, que no diga que le gustan por lo menos dos, ¿verdad? Y ahora que lo retoman y en esos espacios, qué bueno, o sea, qué bueno y qué bueno, por ejemplo, con AAA que lo haga, porque ellos sobre todo les falta mucho volver a entrar en el gusto popular de la gente, ¿verdad? O sea, en el que llena finalmente las arenas, el que es fiel.
pero muy bien, y siempre son espacios donde la lucha libre siempre es bien recibida por todo lo que representan los cómics, la música, etcétera. Muy bien por las ideas de diversificarse y volver a esos espacios. Así es. Héctor Albores, yo creo que lejos de que si AAA, que el Consejo Nacional de Lucha Libre, pues este tipo de eventos busca a las empresas que están de boga, ¿no? Que están para tratar de traer más público, que no sea solamente los conciertos, como el Vive Latino o como la Mole, ¿no? Que presenta otra gama de independiente y de leyendas, ¿no? Ahora sí, pero pues ya ves, Miguel ama AAA, entonces tenía que... No, te vas a venir a pelear también con Miguel Fonseca. Fíjate que yo creo que son buenos los espacios, aunque también me doy cuenta que los que desprecian o menosprecian a las leyendas luchísticas en este tipo de eventos son los aficionados a las luchas. Porque, un ejemplo, si llega a venir Linda Blair y dicen, ¿sabes qué? El paquete de Linda Blair cuesta 2,000 pesos, lo pagan, pero sin problemas, ¿eh? Y en cambio dicen, no, pues es que 1,000 máscaras está cobrando la foto en 300 pesos, pinche loco. El aficionado a la lucha no le gusta pagar la foto con la leyenda, cuando los aficionados a los cómics, a las películas, saben qué figura representa este tipo de eventos y van y los pagan. Entonces, sí es un espacio para gente que lleva algo de varo, la realidad, y efectivamente la gente que no es aficionada a la lucha dice, ay, ahí está el Tinieblas, ahí está 1,000 máscaras, van y pagan la foto porque saben que son algo grande, algo representativo, aunque no sean aficionados a la lucha. Así es. Tiene lógica. Sí, Ernesto, ¿qué podemos opinar de esto de que ya se volvió costumbre, ¿no? Que esté la lucha libre presente en la Mole y en el Vive Latino. Para mí es como, si se acuerdan en la secundaria, cuando se intersectaban 3 conjuntos, cuando en las clases de matemáticas, que decían, o sea, yo veo como 3 círculos donde hay gente que es aficionada a las 3 cosas, al cómic, al rock y a la lucha libre. Y aparte hay gente de cada uno de esos grupos que no es aficionada. O sea, son 3 círculos que convergen, y pues los organizadores de estos eventos también lo saben y le sacan el provecho o el jugo, o le dan un plus como al que va al Vive Latino, ¿no? Pues está bien, son cosas que siempre se han hecho, porque les digo, cuántos aficionados de la lucha libre no también les gusta el cómic y también les gusta el rock y viceversa, ¿no? O sea, son eventos, son aficiones que van muy de la mano. Así es, Landro, Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, pues pegado de la mano, ¿no? La música, el cómic, la lucha libre, siempre pegadito, ¿no? Pues mira, yo coincido en lo que se dice de que qué bueno que se abren los espacios. A mí me ha tocado ir 2 veces a la Mole, a esto. Y pues yo espero que con el tiempo, así como ha ido avanzando y que van yendo más estrellas y se va haciendo un poco más grande, pues también el público aficionado a la lucha, pues llegue más y no nada más sea el puro aficionado que va a los cómics o que va a ver a los artistas que vienen, o a los artistas de doblaje, a los artistas gráficos que vienen muchas veces y que de pasada ven a la lucha y pasan a los stands. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado 2 veces y la verdad es de que pues ahorita hablaban de las leyendas, ¿no? Pero por ejemplo, luchadores que hoy en día se puede decir que son los que están de moda o los que están importantes, por ejemplo, como un caso como un Bandido, por ejemplo. A mí me tocó verlo solo y su alma en 2 ocasiones en la Mole porque absolutamente nadie se acercaba. Y así me pasó con otros luchadores, incluso Cristian Simet con Expo Lucha, o no, algo así se llama lo de él. Tenía gente ahí importante y no se acercaba absolutamente nadie. Y atrás de donde estaban ellos estaba Cibernético. Y a Cibernético lo identificaban no solo por la lucha, sino lo identificaban pues por ser cibernético, porque lo conocen de la televisión, porque lo conocen de otros lados, y se acercaban con él a pedirle la foto del autógrafo, pero exactamente enfrente de cibernético estaba Halloween,
y nadie se acercaba con Halloween, y al lado de él estaba Tinieblas Junior, y tampoco nadie se acercaba con Tinieblas Junior, y enfrente estaba el stand de Más Lucha, y el stand de Más Lucha estaba vacío. Entonces, yo supongo que con el tiempo esto tiene que ir pues mejorando para los luchadores, porque realmente pues verlos ahí sentados sin que nadie los voltee a ver también es complicado, y a mí nadie me lo va a contar, a mí me tocó ya 2 veces verlos así, y bueno, pues esperemos que con el tiempo pues esto vaya cambiando y que también la gente de la lucha libre vaya a estos eventos, ¿no? Así es, agradeciéndole a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de nuestro... Dime, Álvarez, perdón. Yo viví algo diferente a lo que dice Poncho. No me acuerdo si fue el año pasado, digo, el Andrew, perdón. El año pasado o el antepasado, no me acuerdo, hubo un evento que se llamaba Luchas Béisbol Rock, algo así, Béisbol Rock. No me acuerdo bien cómo se llamaba el evento, pero eran 4 equipos de béisbol, 3 de ellos eran conformados por integrantes de bandas de rock y un equipo era integrado por luchadores. Entonces, los aficionados al rock que fueron a ese evento, veían a los rockeros, les pedían foto y veían a los luchadores y tal vez sin conocerlos, pero con el simple hecho de portar máscaras y equipos de lucha, se acercaban con ellos. Cosa contraria a los aficionados de lucha, no se acercaron a los rockeros, ¿no? Ellos iban a ver a los luchadores y ya. Y en cambio el público general sí volteaba a ver a los luchadores, cualquiera que fuera. Yo creo que por eso es que hacen ese tipo de eventos con luchadores, porque saben que la máscara y el equipo es muy llamativo para cualquier tipo de público. Así es, la lucha libre es la vieja confiable para las empresas, para las marcas que quieren llevar cierto público, ¿no? Muchas gracias a la gente que nos está viendo, dice DGR. Buenas noches, esperando la mesa más poderosa de la lucha libre. Muchas gracias, Sergio Sánchez. Muchas gracias, buenas noches a todos. Omar López, saludos desde Querétaro a la mesa. Por primera vez puedo ver el programa en vivo. Muchas gracias. Dice los jornaleros del Pancracio, se llamaba el equipo de luchadores. Vamos a tocar un tema, lo vamos a tratar con el mayor respeto del mundo. Falleció ayer o ayer el muchacho Red Destroyer después de una convalecencia en el hospital, en una función de Río, allá en Monterrey. No hay video, no he visto un video donde pase el accidente. Se habla de unas tijeras que cayó de cabeza. Yo, de gente llegada que estuvo en el lugar, me dicen que fue un movimiento tan de rutina que nadie prestó atención, ¿no? Que nada más cuando no reaccionaba es cuando la gente se empezó a preocupar, porque fue un movimiento tan de rutina. Reitero, esto es lo que me cuenta la gente que estuvo en el evento, ¿no? Sobre la atención no se sabe mucho. Aquí hemos abogado mucho porque debería haber servicios médicos especializados, porque es un deporte de mucho riesgo, un deporte espectáculo de mucho riesgo, donde la atención debería ser inmediata y profesional. Pero pues bueno, falleció el muchacho, en paz descanse, se une a las desgracias que han pasado en la lucha libre, que gracias a Dios no pasan tan seguido de manera así como este caso, pero sí hay luchadores que cargan lesiones que los tienen que retirar cierto tiempo, ¿no? Entonces, es preocupante, pero de cierta manera, viendo realmente, son cajas del oficio, son cosas que pasan. Landro, contigo primero, por favor. Es complicado. Yo lo que no sé si alguien de ustedes sabe cuál es, ¿hay algún reporte oficial realmente de cuál fue, por qué falleció? Si realmente es una situación de ring lo que pasó, porque yo tengo otra información, una información de gente cercana a la promotora y de gente cercana. Yo la información que tengo es que en ningún momento se le encontró, y esto igual lo digo con todo el respeto del mundo, solamente comento lo que yo pregunté y lo que a mí se me dijo, es de que no había signos de ningún tipo de trauma en su cráneo, en su cabeza, en nada, y que al parecer todo se trató de un aneurisma, en un caso me parece, o se dice que es muy similar a lo de Príncipe Aéreo,
que en este caso, pues le pudo haber sucedido luchando, le pudo suceder abajo del ring, le pudo suceder caminando, le pudo suceder bañándose, le pudo suceder en cualquier momento. Y eso es, no estoy diciendo que esa sea la versión oficial, ni mucho menos. Por eso pregunto si alguien sabe si en realidad se manejó que fue un golpe en el ring o algún movimiento en el ring. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí se me ha dejado saber, que no había ningún signo de ningún trauma y que realmente lo que le sucedió al muchacho fue un aneurisma y que pues ya era muy difícil que se pudiera recuperar después de esta situación. Salió también una nota que publicó N+, que son los noticieros de Televisa, donde hablaban que con su abuelo, donde él decía que la promotora lo tenía en abandono. Al parecer la promotora siempre estuvo al pendiente de él, siempre estuvo cercano a lo que sucedió. La atención médica también fue rápida, o por lo menos lo que se ha podido ver y lo que se ha podido saber. Y pues sí es lamentable, ¿no? Lamentable lo que sucedió, pero pues también hay que ver también bien qué fue lo que sucedió y si realmente fue el aneurisma o realmente fue un movimiento de lucha libre, que todo el mundo se va por el movimiento de lucha libre, pero pues al parecer la situación pues es otra, ¿no? Así es, Álvarez, de repente al no haber mucha información, pasa lo del teléfono descompuesto, ¿no? Donde se dicen cosas que no pasaron, o no se sabe realmente 100% lo que pasó en el accidente y después del accidente, ¿no? Sí, realmente, fíjate que en este caso, contrario a lo que la tecnología nos debería de dar con que fluya la información, aquí es muy escueto. ¿Qué pasó? Como tú dices, o sea, hay el video de cuando están sacando al chico del ring, pero seguramente alguien estaba grabando la lucha completa, pero nada más han pasado ese cachito. ¿Por qué no han sacado la lucha completa? No lo sé. ¿La van a sacar? No lo creo. Yo me imagino que alguien dijo, no, bórrame ese video y no hay información. Y con lo que estaba diciendo Landru también, del reportaje que salió en el más, un familiar muy directo da una información, pero al parecer la mamá o el papá tenían otra información, entonces no está claro, no se han sabido las causas reales de este lamentable fallecimiento, pero fíjate que comenzaste esta nota diciendo que ya se están haciendo como que más seguidas estas noticias, ¿no? Durante muchos años se hablaba de la muerte de Sangre India en la Arena Coliseo, y fueron muchos años. Y después fue lo de Oro, que fue un lapso de tiempo de muchos años. Después fue lo del perrito, después Príncipe Aéreo. O sea, ya está pasando más seguido que se mueren jóvenes o luchadores arriba del cuadrilátero. La Parca. Sí, la Parca, indudablemente. Pero creo que no todos han sido directamente culpa de la lucha libre. Creo que ha habido eventualidades y lamentablemente sucede en el cuadrilátero. Pero al parecer lo de Oro, pues también era inevitable. Lo del Príncipe Aéreo era inevitable. Lo de este joven, por lo que acaba de comentar Landru, pues también era inevitable. Lamentablemente pasa arriba del cuadrilátero y hay quienes indudablemente por esta situación empiezan a satanizar la lucha libre y empiezan a buscar muros con tranchetes, que si hay que prohibir esto o aquello. Otra vez la cuestión de la unión en la lucha libre, que ya sabemos que pasando el domingo ya se va a olvidar todo esto, pero sí ya es cada vez más seguido lo que pasa, y la poca claridad del caso pues abre la puerta a las especulaciones. Sí, DJ Spectro, lamentable lo que está viviendo, y sí duele porque era un muchacho muy, muy joven, pero no sé, o sea, no tengo palabras porque en estos casos yo la neta tengo mucho que decir, pero poco va a pasar. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues mira, primero en cuanto a que las tragedias, o sea, ustedes mencionaron unas, pero ha habido muchísimas más recientemente, sí. Muchas, o sea, pero todo es porque fallan algún lance, porque lo del dinámico que sube y se colapsa al terminar su lucha, referees que también han colapsado al terminar sus luchas, o sea, no podemos satanizar, no podemos ser amarillismo, no podemos ser nada, pero tampoco podemos asegurar cosas. Yo discrepo un poco con lo que acabo de escuchar de alguno de ustedes en cuanto a que vamos, no ha habido nada claro, no se ha dicho nada oficial, no ha habido nada ni médico, no ha habido nada. Entonces,
no podemos decir ni que la promotora sí estuvo, ni que no estuvo, aunque L.A. Park ayer salió en un video que fue grabado la semana pasada, y él dice que él en televisión, donde él vive allá en Monterrey, ¿verdad? Un canal local, entrevistaron al papá y el papá había dicho la semana pasada, antes de la función que le habían organizado, el papá decía que que la promotora no lo sabía ni siquiera, se había desentendido. No sabemos qué tanto sea cierto, no es que dude de las palabras del papá ni de los de que declara L.A. Park, es que no ha habido nada. O sea, mientras no haya nada, mientras no haya un parte médico, mientras no haya un seguimiento profesional que debe de haber en algún reportero que lo cubra con seriedad, pues no podemos decir qué pasó, nada más. Todos vimos el video que se desvanece, un comentario ahí de alguien que dijo que fue un lance normal y que se desvaneció, ¿verdad? Ni siquiera que se pegó, nomás que se desvaneció. Sí, o sea, no sabemos nada, o sea, como para defender o atacar, nada, o sea, nada más. Es una tristeza, es un joven, y yo siento que debería de haber un poco, ojalá algún reportero profesional, que no dudo que haya muchísimos, pues haga un seguimiento para ver qué ocurrió y podamos esclarecer dudas más allá del morbo de qué le pasó y por qué, ¿verdad? Y sí, repito, lo que acabo de comentar, L.A. Park lo dijo ayer en una entrevista que fue grabada la semana pasada, donde él dijo que por televisión escuchó que los papás decían esto. Ahora, también recordemos una cosa, que hay eso sí, eso es innegable, hay un total desamparo de los luchadores indies, total. De no ser en las dos grandes empresas que hay en México, de que yo sepa, de los demás están desamparados totalmente. Les pasa algo y pues con la pena, ¿verdad? O sea, eso es algo que ojalá se con el tiempo. Eso es lo que puedo comentar. Así es. Ernesto, tú como has organizado eventos y te toca un evento de estos, ¿qué tanto es tu responsabilidad moral? ¿Qué tanto es y hasta dónde llega tu responsabilidad? Por eso dejé de hacerlos. Es un compromiso muy grande, muy fuerte, porque pues se han visto casos, muchísimos más de los que se han hecho más ruido, pero pues en sí la lucha libre es un riesgo, y es un riesgo alto. Tan es así que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un contrato con una clínica para que les dé servicios médicos, porque aunque son empleados del Consejo, no pueden estar dados de alta en el IMSS como tal. ¿Por qué? Porque el IMSS no lo aprueba, ¿no? Por el riesgo que conlleva. Y la muestra es, ahí está Rey Misterio en silla de ruedas, el Halcón Ortiz en muletas, Enrique Vera en silla de ruedas, Mano Negra y anda con bastón. O sea, hay muchísimos casos de los luchadores que a la larga les cobra factura la lucha libre. Halloween con todos los problemas que tiene también. Y así, ¿no? Nos podemos ir hablar a raudales de luchadores que tienen secuelas de lo que fue su trabajo, porque su instrumento de trabajo es su cuerpo. Entonces, desde ahí estamos hablando desde un riesgo alto, quitándonos de las muertes, de que si son o no son por la lucha libre. En sí la lucha libre es de un riesgo grandísimo, y como promotor independiente estás asumiendo un riesgo que muchas veces yo creo que varios ni conciencia tienen a qué tamaño llega. ¿Por qué? Porque imagínate, se te muere un muchacho ahí arriba, se te muere un luchador. Luego me dicen, ¿por qué no llevas a las leyendas? La verdad, me da miedo que se mueran ahí arriba. O sea, eso es así literal, me da temor de que llegue a pasar algo así, porque obviamente entre más viejo está uno, pues está más cerca, ¿no?, de tener algún problema, independientemente de que sea por alguna cuestión luchística o no. Pero si les exiges más, yo he sabido de luchadores que traen hipertensión y pues le lloran al médico y le lloran al comisionado para que los deje subir, y traen la presión hasta la madre, ¿no? Y cuando sería una responsabilidad de ellos mismos, a lo mejor negarse a recibir unos cuantos pesos, pero tampoco subir en esas condiciones, y el promotor y el médico y la comisión, ¿no? O sea, es un riesgo altísimo. Entonces, esto sucedió,
sucede y va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque es un deporte de altísimo riesgo. Ahora, ¿por qué pasa más seguido? Pues porque es como los habitantes del planeta Tierra, ¿no? O sea, cada vez hay más. Entonces, si hay más posibilidades de que suceda. Es por simple estadística. Y también por el grado de preparación, o sea, cuántos se lastiman, cuántos que beneficio para fulano, beneficio a mengano. ¿Por qué? Porque luego la preparación de ellos mismos o de los rivales no es la adecuada. Y apenas en una función que coincidimos en la Budokan vimos un luchador, que no vamos a decir el nombre, pero es un riesgo para él y para los rivales, y de alto riesgo. ¿Sí? Horrible. Entonces, tú luego no, a lo mejor te controlas, es como cuando manejas una moto, ¿no? A lo mejor tú eres muy consciente de lo que haces en la motocicleta, pero no los demás no. Control sobre los que van a un lado. Entonces, es exactamente lo que pasa, y te digo, va a seguir pasando, y sí es un riesgo altísimo. Así es. Miguel Fonseca. Bueno, pues yo quiero manejar dos perspectivas de este tema. La primera es la positiva, porque dejando de lado si lo que dice el Andrew es así, lo que se enteró él es así o no, todos nos fuimos con el tema, pues, de que al no haber un video que nos enseñara qué es lo que realmente pasó y demás, pues él se lastimó luchando. Y yo creo que muchos compañeros de todos los niveles, de todos los perfiles en la lucha libre se solidarizaron. Y yo creo que es algo muy positivo eso, porque al final del día fue alguien que colapsó a la mitad de una lucha y estaba entre la vida y la muerte. Y la verdad me parece bastante encomiable la actitud de la Parca, la actitud de varios elementos que estudió Latin Lover, de la familia de Pierrot y del propio Pierrot, que se conmovió casi hasta las lágrimas al enterarse de la situación, en un video que compartieron. La verdad es que está muy padre que el medio luchístico, que el gremio luchístico se solidarice con un compañero que está en desgracia, independientemente de cuál haya sido o no la verdadera causa de esa situación. Por un lado. Por el otro, se veía que este chavo pues estaba empezando prácticamente la carrera, era un chavo muy joven, era un chavo que manejaba un estilo arriesgado. Yo creo que la parte positiva es que se le haga el homenaje a este muchacho como a un luchador. Simplemente no tiene que ser La Parca, no tiene que ser Silver King, no tiene que ser alguien con una carrera así para que digamos, el hijo del perro, para que digamos, este hombre se mató allá arriba del ring, sea como sea de un infarto, sea de un aneurisma, sea de un catarro. El chiste es que estaba luchando cuando se desvaneció, y yo creo que eso ya lo hace merecedor de un reconocimiento por el hecho de que él estaba dando lo mejor de sí ahí arriba, con un problema de salud a cuestas, o veto a saber qué diablos, ¿no? Si fue una lesión de trabajo, pues peor tantito. Ahí Ernesto ya tocó un punto que yo la verdad estaba temeroso de tocarlo, estaba temeroso de mencionarlo, pero desde antes de empezar el programa yo venía ya con esa idea. El tema de la preparación de los elementos, y creo que es algo que debería de haber acciones que se tomaran al respecto, porque es grave. Hay accidentes, pasó en WWE, por ejemplo, con el caso de Dross. Hay otro luchador, no recuerdo el nombre, pero era un jobber local, que estaba trabajando una ocasión con los Rockers, Shawn Michaels y Marty Jannetty, y a la mitad de la lucha él no supo vender un castigo de Marty Jannetty, que era el final de los Rockers. Era parecido al que hace Baraz Billy Gunn, y él cayó clavado y tuvo una lesión cervical que lo dejó paralítico durante un buen rato. Y si esto pasa hasta en las mejores empresas, es lógico que va a pasar en las de México, y es lógico que también va a pasar en las indies de México, y va a seguir pasando en tanto más luchadores activos haya, eso es muy cierto. Pero yo sí veo un patrón, o creo ver un patrón. A lo mejor estoy hablando de estupideces, pero sí creo ver un patrón. Creo ver que se está volviendo una constante de lesiones graves, no graves, etcétera, por cuestiones que muchas veces tal vez podrían evitarse si hubiera una mejor preparación de todo el mundo, de los elementos, de los promotores, porque sepan una cosa: para programar una lucha no es nada más decir estos nombres suenan bonito en el papel, no es tan simple como eso. Tiene que haber en esa lucha un compañero experimentado que va a guiar a los demás para llevar a cabo esa lucha. Y siento si estoy revelando algo que no debería revelar, pero es importante el tema porque estamos hablando de vidas humanas, güey. No estamos hablando de tonterías, ni de show, ni de nada. Estamos hablando de vidas humanas. Tiene que haber ahí alguien que sepa llevar la lucha. Tiene que haber alguien ahí que sepa decirle al compañero que esto puede ser un agente en vestidor,
puede ser el mismo promotor o puede ser incluso un luchador de la misma lucha que tenga la experiencia y el perfil adecuado para decir, ¿sabes qué? No, esto no lo hagas, házmelo a mí, hácelo a él, pero no se lo hagas a este. Y eso es muy importante en una lucha, que haya alguien experimentado que sepa decir esas cosas. De lo contrario, se puede prestar a accidentes, se puede prestar a cosas que no deben de ser. Es importante esa parte. Entonces, me parece importante que alguien que pudiera hacer la comisión, ¿por qué no? O alguien más, o los promotores mismos, o las empresas grandes, o alguien, empieza a tomar acciones para detectar estos posibles focos rojos, porque son banderas rojas que las ignoramos todos los días. Vamos a una función, vamos a un mole y sarta de cosas que no ves, ¿eh? Ves muchas cosas como le acaban de decir ustedes de ese elemento de la Budokan, que sea quien sea, ¿no? Las vemos siempre, cada que vamos a funciones las vemos, sobre todo funciones chicas, funciones independientes, vemos muy seguido eso. Entonces es importante que se empiece a trabajar en eso, es importante que se empiece a ver qué elementos pueden llegar a ser un riesgo. Y no estoy hablando de hacer una cacería de brujas contra los luchadores, ¿no? Contra nadie, ni que se sientan perseguidos, ni nada de eso. Pero sí es importante ver si hay otra causa. No estoy asegurando que la haya, pero analizar si hay otra causa. Porque son vidas humanas las que están en juego. Si bien la lucha libre es una profesión de riesgo, entre menos preparado esté el elemento, tanto el que recibe un lance como el que lo aplica, mayor es el riesgo de que se lastimen. Y hoy en día todo mundo, y eso lo ha dicho Mil Máscaras, lo ha dicho Canek, lo ha dicho todo mundo, Fuerza Guerrera, que hoy en día todo el mundo quiere ir directamente a dar brincos, cabrón. Todo el mundo quiere ir derechito a la lucha aérea. Ya no les interesa aprender otro tipo de lucha, van directo a eso porque creen que eso es lo que va a funcionarles. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero el punto es que ese tipo de lucha es sumamente arriesgada, es demasiado arriesgada, sumamente arriesgada, y no porque todo el mundo la haga y veamos eso día con día, quiere decir que haya dejado de ser arriesgada mágicamente porque todos lo hacen. Sigue siendo arriesgada. Entonces es importante que se evalúe eso. Yo creo que debería haber incluso una comisión dictaminadora que revisara esas situaciones. Creo que debería de haber alguien que se dedicara a detectar ese tipo de cosas y en dado caso de que encontrara donde sea a un elemento así, se le citara para hablar, inclusive si es la comisión la que lo hiciera, se le pudiera hasta retirar la licencia porque se juega con la vida de la gente. Yo me acuerdo en el examen que fui me parece que el año pasado que fui al examen de la comisión, Albores, estabas tú ahí, estaba Reyes ahí, vi un muchacho que dije, este compa es un riesgo para los que están haciendo con él, y estaban haciendo 3/4 y cosas así, estaban haciendo salidas de bandera ahí, cosas muy básicas, y dije, este güey, ¿se va a lastimar o va a lastimar a alguien ahorita? Así, y era un cuate que estaba haciendo el examen, yo no sé si al final aprobó el examen o no este muchacho, pero yo he visto elementos que seguramente ni licencia tienen, o tienen licencia de alguna comisión, ya saben, ¿cómo? Que no hace los exámenes y que no, porque las hay muchas, y los he visto luchando, güeyes así los he visto luchando y muchas veces, no una vez. Entonces yo creo que es momento de que se empiece a revisar estos casos, se empieza a buscar estos casos. Hay gente que sería muy buena para eso, ¿no? Es más, en la misma comisión de la Ciudad de México yo creo que hay 2, 3 nombres que se podrían echar un clavadito por ahí y buscar elementos que estén en esas condiciones para por el momento detenerlos, porque la verdad es que la lucha se ha convertido en un juego y yo creo que en esta generación con la inspiración enorme que para bien sin duda alguna fue Místico, Rey Misterio y muchos de los chavos que crecieron viendo esas figuras hoy en día son luchadores que quieren emularlos, pero muchos de ellos se les ve que no pasaron por un proceso adecuado, ¿no? Tú dices, por ejemplo, me decía hace rato Reyes, yo he visto muchas veces de que al hacer unas tijeras se pega, al hacer unas tijeras se tuerce, ¿no? Se lastima el cuello. Pero yo no recuerdo haberle visto eso a Nicho, yo no recuerdo haberle visto eso a Rey Misterio, yo no recuerdo haberle visto eso a Venom, yo no recuerdo haberle visto eso a Superastro, yo no recuerdo haberle visto eso a Mr. Águila, y puedo seguir, gente que ya manejaba un estilo así, y que no estaba cada rato golpeándose, cabrón, y era bien precisa en todo lo que hacía, ¿no? Entonces yo creo que sí podría ser, digo, no lo afirmo, repito, pero sí creo que podría ser un tema de preparación, de que entre más luchadores hechos al vapor se estén subiendo a trabajar, más va a estar pasando eso. Y tenemos que detenernos a pensar eso e instar a quien tengamos que instar a que también se detenga a pensarlo, cabrón. Yo creo que es importante porque son vidas humanas, güey. Así es. ¿El Boris qué pasó?
Yo, ahorita que hablabas un poco de la responsabilidad social que debe tener el promotor o el organizador de una función, yo creo que la principal responsabilidad social es del luchador, porque, digo, cuando un luchador fallece, no se puede hacer nada, ¿no? Pero gran carga que le dejan a la familia. Y sí, cuando un luchador se lastima, no hay dinero, nunca tienen dinero, siempre tiene que salir la comunidad a unirse para apoyar al compañero. Y esto, a lo mejor es muy escabroso, delicado lo que estoy comentando, pero se da mucho en el ámbito independiente, que los luchadores dicen, a mí como independiente me pagan más, yo voy a donde quiero, esto es lo que yo cobro, y el que me quiera pagar adelante. Pero no sé cuántos luchadores de lo que les den ahorran para un seguro de gastos médicos. Es bien difícil que el propio luchador se proteja. Siempre, aunque sea el dedo meñique, están pidiendo una cooperación. Y cuando es una situación mayor, pues peor tantito. Porque yo creo que el luchador mismo no se cuida, no se responsabiliza de su salud. Cuando un trabajador, por ejemplo, los que tienen seguro social, pues el patrón paga una parte, pero el empleado también paga sus cuotas al seguro social, que le garanticen servicio médico y que le garanticen un retiro cuando ya no puedan trabajar. Pero el luchador no invierte en su seguridad social. Entonces, efectivamente, el promotor tiene una responsabilidad social, pero el luchador tiene una responsabilidad de saber con quién se contrata y bajo qué circunstancias se contrata. Normalmente el luchador te dice, yo te cobro 10 pesos y los 10 pesos me los tienes que dar. Y en lo que yo me quiera gastar mis 10 pesos es mi problema. Y el promotor dice, pues ahí están tus 10 pesos. Si te lastimas, si no te lastimas, no hay un contrato, no hay una situación que realmente obligue a un promotor a correr con los gastos médicos. La responsabilidad principal, creo yo, es del luchador. Alfonso, pero sí, de repente se habla de que la lucha libre no quiere ser profesional en algunos ámbitos, y cuando pasan estas cosas, dice, si fuera un poquito más profesional, por ejemplo, yo veo, ¿no? Llegan las campañas, ahorita que va a venir la campaña presidencial, donde muchos se van a colgar de la lucha libre, van a ver muchos eventos luchísticos, pero en ninguno de esos eventos se acercan a las autoridades competentes para lograr algo para el luchador. Lo hemos citado aquí muchas veces, la casa del luchador retirado, algún hospital para luchadores, o sea, nada, o sea, solamente cuando pasan este tipo de cosas se une la lucha libre, pero después, pues cada quien para su santo, ¿no, Poncho? Sí, eso ya es algo que lleva, pues me imagino, yo creo toda la vida, ¿no? Ha sido así. Hay que tomar en cuenta también, pues, de lo que se dice, ¿no? La profesionalización desde tener ahí los servicios médicos, camillas, ambulancias, todo ese tipo de cosas, pues muchas veces los mismos promotores no quieren pagarlos, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? A mí también me ha tocado muchísimas veces escuchar muchos promotores diciendo, el día que le piden a AAA lo mismo que me piden a mí para hacer una función, entonces yo lo cumplo. Entonces, no se trata de que si la de enfrente lo cumple o no lo cumple, se trata de que tú como promotor debes de tener la seguridad para tus luchadores, para los que van ahí, está bien, son independientes y tú los contratas por esa fecha, pero para ese momento, para ese día, para esa función tú eres el patrón, ellos trabajan para ti en ese momento y hay que darles lo mejor que se pueda. Desafortunadamente, pues sabemos que no siempre sucede así. Pues me imagino que los luchadores en este caso, pues lo que trataron de hacer es pues ayudar a su familia de alguna manera, ¿no? Porque pues definitivamente me parece que pues no había mucho por hacer ya por él desde que salió de la arena. Eso es también algo que pues se comenta poco, pero es la realidad. Era poco lo que se podía hacer con él ya. Incluso de lo que comentaba Di Espectro de Elia Park grabó un segundo video comentando y diciendo que de alguna manera se disculpaba por haber dicho lo que había dicho del promotor, porque ya había él tenido contacto con el promotor y con la mamá del muchacho, y que tanto la mamá como el promotor pues le decían que sí había estado con él, que sí habían estado con él desde el principio, y que bueno, que pues se había adelantado y que bueno, que seguía con el apoyo. Y ahorita en lo que estábamos en el programa, sigo teniendo contacto con las personas que me están comentando la situación.
Y pues sí, ellos me dicen que la situación es un aneurisma y que de hecho su familia, incluso su mamá, pues me parece que sí ya, pues no me parece, o sea, ya está enterada por parte de los médicos que esa es la situación, que fue un aneurisma. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Ya si hay un parte más oficial, si hay algo más que se pueda comentar, que se pueda decir, pero bueno, sí es difícil, es complicado. Me parece que también el estilo de lucha actual es lo que también lleva mucho a este tipo de situaciones, ¿no? Por los vuelos arriesgados, por las formas en que se caen. Vi un comentario, ¿no? por ejemplo, por qué tanto luchador de la época de la actitud está mal, ¿no? Porque decían, les importaba muy poco desde la época de ECW, WCW y luego con la era de la actitud, los sillazos directamente en la cabeza, ¿no? Eso fue lo que dice, si nosotros, escuché una frase de Jim Cornette que decía, si nosotros hubiéramos puesto atención en eso y no hubiéramos dejado que se dieran esos impactos tan fuertes directamente en la cabeza, a lo mejor casos como los de Chris Benoit no hubieran existido, ¿no? O otros más, como porque dice, bueno, él lo dice en esas palabras, ¿no? Pero a la gente le gustaba esa mierda y se le daba la mierda a la gente, y ahora por eso los luchadores tienen hecho mierda el cuerpo. Hace toda esa analogía con esa palabra en inglés, ¿no? Y esa es la realidad. Hay mucho luchador lastimado en todos lados, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Y pues es también, yo creo que es parte de que, pues, cómo es la lucha libre actual, ¿no? De que, pues, al ser el vuelo tan arriesgado, al ser los lances tan complicados, tan difíciles, pues también la hora de la caída, pues es más difícil la protección, ¿no? Y poder caer de una buena manera. Reyes, me gustaría aclarar algo que lo que acaba de decir la Drew para que esté en contacto con los de la promotora, que bien. Claro. O sea, yo lo que digo, y se los digo a la promotora que está escuchando, y se lo digo también a Andrew, yo nunca vengo a atacar a nadie. Pero nadie está diciendo, Spectro. Yo creo que eso también tiene que acabar. Cada que se habla, se dice lo mismo. O sea, ya basta con eso. Escucha. Yo sé que se ofenden luego, porque son de piel. Yo nomás estoy repitiendo lo que Elia Park dijo, que había escuchado él en un programa de televisión. Yo no dije, ay, a mí me dijeron, me contaron, y dije, Elia Park dijo eso, y aclaré la semana pasada. ¿Sí? Eso es, o sea, para que yo no venga a atacar a nadie. Ahora otra cosa, y en descargo de la promotora, por eso le dije que me dejara hablar. Ninguna promotora realmente puede hacerse, y lo siento, o sea, también, yo siempre apoyo a los luchadores, pero ¿qué tal si, bueno, en otra función llega un luchador lastimado, lesionado, y así se sube a luchar y se fractura, o sea, o doblemente vamos a decirlo, le pasa algo grave? Y lo que traía arrastrando, el mejor amigo del luchador es el propio luchador, él es el que debe de cuidarse, porque repito, están desamparados, y siempre lo han estado, sin apuras, no de ahorita, ¿sí? O sea, el mejor amigo del luchador debe ser él mismo. Él debe de, si se sienten mal, si están con algunas molestias, no deben de subir a exponerse, porque va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar esto, van a pasar, como ha pasado grandes cosas. O sea, que no se ofendan, porque mi intención, repito, es nada más decir la información que yo escuché y cuándo fue que se dijo, ¿sí? Y finalizo. Lo que decías muy bien, Miguel, que las comisiones, que todo eso, perfecto. Vamos a pensar que el fantasma se pone exigente, pero si ni siquiera la comisión del DF en estos momentos controla todas las alcaldías como para poder ellos ponerse exigentes, ¿qué va a pasar con la comisión del Estado? ¿Qué va a pasar con la comisión de Monterrey? ¿Me explico? Si es que existe, o sea, es un problema más allá que no se puede resolver tan fácil, tan sencillo como decir, hay que reglamentar, hay que hacer. Por eso el consejo es para el luchador, él se tiene que cuidar, él se tiene que cuidar, tiene que ver por su presente y futuro, no ninguna promotora, no nadie, ¿sí? Porque al final ocurre este tipo de casos tan penosos y tristes para la familia, para el medio, etcétera, etcétera. Ernesto, contigo, ¿tú quieres opinar? Sí, el luchador no es consciente. Me da mucha pena decirlo, pero en su mayoría no es consciente. Y no estamos hablando únicamente de los novatos y de los mal preparados. Sí hace falta una gente con conciencia y con autoridad
como lo fue Albores en el caso de Pinocho. ¿Sí? Me tocó una vez en la 2 de junio, no sé por qué motivo estaba Rafael Maya ahí, no me acuerdo, pero subió un chavo, subieron a luchar en la primera y estaba este chavo que se llama, lucha como Golden Power, que es un luchador aéreo, ¿no? Muy, muy aéreo el chavo. Traía de rival a un chavo que yo le dije al Maya, oiga, no hay quien pare esta lucha. Este chavo va a causar una desgracia, o sea, ojalá ya acaben. Uno de los rivales era tan malo que dije, en cualquier momento va a pasar algo feo aquí. ¿Sí? También me tocó otra vez en otra arena, duró la lucha como 40 minutos. Bueno, contándolos, se equivocaron como 25 veces. Eran 3 contra 3, se cansaron de equivocarse y uno estaba con el Jesús en la boca de que a ver a qué hora se mata un canijo de estos. O sea, pero para eso existe el referee, para eso existe, oye, bájenlos, o sea, si no dan el ancho, si no tienen la preparación, bájenlos por el amor de Dios. Otra, una vez viendo las luchas por televisión, de las que pasan de la arena Naucalpan, hace como 2 años, o sea, poquito después de la pandemia, o antes de la pandemia, no recuerdo, entre la primera y segunda lucha ya llevaban como 25 lances afuera del ring. ¿Qué van a hacer los que siguen? ¿Sí? ¿Se van a matar o van a luchar a cortarse una mano o van a aventar puro sillazo? O sea, ya se habían aventado de todos lados como podían. O sea, no hay una conciencia, y eso de que el luchador va a tener, no la tienen. En serio, yo ese día lo vi, el luchador traía la presión hasta la madre, yo lo vi ahí con el doctor y diciendo, es que vengo a ganarme unos pesos, que los necesito. Digo, estás de la chingada, maestro. O sea, no estás consciente que te puedes ganar 2, 3 mil pesos, voy a exagerar por el nivel de luchador. ¿Sí? Eso no cuesta tu vida, cara. O sea, y la responsabilidad que le estás compartiendo a los demás, que le estás compartiendo al médico de ring, que le estás compartiendo a la comisión, que le estás compartiendo al promotor. Entonces, discúlpenme, pero en la mayoría de los casos, de un 100%, un 90% de luchadores no son conscientes, ni están, y si fueran conscientes, muchos que ya tienen cierta edad, ya no lucharían, ya no subirían a un ring. Muchos que no tienen la menor preparación para ser luchadores, no subirían. Muchos maestros no llevarían a sus alumnos que tienen 3 semanas entrenando a debutarlos. ¿Por qué? Porque les venden unas botas, porque les venden la máscara, porque, o sea, aquí nadie tiene conciencia, y esto, como lo digo, ya pasó, acaba de pasar y va a seguir pasando. Y en cuanto a las campañas políticas, ¿ustedes saben cuántas funciones de lucha libre se cancelaron por parte de los partidos políticos después de que murió el perrito en el ring? ¿Ustedes creen que algún partido político, si esto se hizo a nivel nacional, si salió por N+, como lo comenta Landro, cuántos políticos van a querer hacer funciones para sus campañas sabiendo que corren el riesgo de tener un muerto ahí arriba del ring? O sea, y a mí me lo dijo alguien que se dedica a hacer funciones para campañas. Después de la muerte del perrito aguayo, les cancelaron infinidad de funciones. Ya ningún político quería hacer funciones. Ya ni siquiera colgándose de la lucha libre. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva. No vayas a enojar por llevarte la contraria, porque aquí se enojan cuando uno debate. Pero yo conozco a muchos políticos que todavía están haciendo funciones de lucha. A muchos, ¿eh? Incluso hace 3 años en una campaña política fue lo del muchacho que no me acuerdo cómo se llama, que aventó al niño. Entonces sí, efectivamente muchos políticos, a pesar de todo, como saben que la lucha libre está tan arraigada con la gente, sigue haciendo eventos de lucha libre. Sí, probablemente ya se cuiden un poquito más, pero sí todavía va a haber mucha lucha libre en varias alcaldías, por lo menos aquí en la Ciudad de México. A nivel diputación, pero más para arriba ya no se ha visto. No, es que ¿sabes cuál es el problema, Ernesto? Y eso engloba todas las situaciones de las muertes, de los políticos, de accidentes, de los escándalos, que el aficionado, el ser humano, tiene memoria corta. Donde el día de mañana, lo dijo Poncho, lo dijiste bien claro, o no sé quién lo dijo, la siguiente semana se nos olvida y a lo que sigue, ¿no, Poncho?
Sí, ya a la siguiente semana sale algo más, sale otra situación. No vamos lejos, ¿no? Ya ahorita parte de lo que se empieza a inundar las redes es, por ejemplo, el anuncio de la jarochita, ¿no? Ahorita de alguna manera ya el anuncio de la jarochita está pues nivelando un poco que ya es otra cosa, ya es otra cosa y mañana va a salir otra cosa y pasado otra, y así va a seguir y así va a seguir sucediendo, ¿no? Lo de que, por ejemplo, lo que comenta Ernesto, ¿no? De que el luchador no es consciente, no lo es, y tal es el caso de que nosotros lo vivimos, no me acuerdo si tú estabas ahí, pero pues Héctor sí, porque él estaba ahí en la organización de esa función, en una función que nos tocó ahí en el Balún Canán, donde pues no se quería permitir que subiera a luchar el villano tercero, y al final de cuentas terminó firmando una carta y una responsiva para que subiera a luchar, porque no estaba en condiciones de salud para luchar, y como dice Ernesto, pues le hizo la chillona, le chilló al promotor, le chilló creo que era Zabaleta, ¿no? Creo que estaba Garnica. Ahí, a Garnica, que estaba ahí llorándole y pidiéndole, y de que necesitaba y esto y el otro, y a final de cuentas, pues con el riesgo que implicaba y que a pesar de que firmó una responsiva de que él quería subir a luchar, pues no me quiero imaginar lo que hubiera sucedido si le hubiera sucedido algo al villano tercero, ¿no? Por mucho que hubiera firmado la responsiva, pues yo me quiero imaginar que sí hubiera habido, pues no sé si alguna responsabilidad como tal legal, pero sí hubiera sido la comidilla entre el ambiente, pues la promotoría de que permitió que se firmara la carta responsiva, ¿no? Y eso sí es una realidad. El luchador pues no se cuida en ese aspecto, y ese es el problema también, ¿no? El luchador ya creo que está acostumbrado a subir así, a subir con dolores, a subir mal, a subir lastimado, y pues ahorita que me caliente ahí arriba se me quita el dolor, y cuando se baja pues están con la riuma y apenas si pueden caminar y apenas si se pueden subir a transporte, pero pues así es la lucha. Esa idea que lo comentas, a mí los muertitos del Balún Canán me los cobraron a mí casi todos, pero el promotor fue Beto Montemayor, a mí el que me contactó fue Reyes, Garnica fue el que le pidió al villano tercero que le firmara la responsiva, y el martes al que citaron a la comisión fue a mí, el fantasma, y me dio una regañada, hijo de mi madre, por andar de metiche. Pero sí, continúen. Es que tú eres vocero de la comisión del fantasma, ya lo dijeron ayer. Reyes, pero no mira, me gustaría llegar algo. Hace unos años. La jarochita, ya mi trending topic ya pasó, ya no soy yo, ahora ya es ella. Hace unos años me tocó ir a entrevistar a Dardo Aguilar, con paz descanse, y ahí tenía una muchachita que inclusive debutó, no voy a decir su nombre porque anda enmascarada. Y tenía otro muchacho ahí en el gimnasio del desaparecido Gloria, no sé si ya lo tiraron o lo iban a cerrar. Ya es farmacia. Y llegó un muchacho también que de sus alumnos, un gordito, muy, muy gordito el muchacho. Y entonces él se puso a entrenar con ellos, la muchacha perfecto, pero el muchacho no podía ni resortear. O sea, no podía ni subirse de la primera, ese ejercicio que hay que saltar de la primera, sujetado de las cuerdas, a la segunda, y después clavarse en el cuadrilátero. No podía, se enredaba, se caía, y le decía el Dardo Aguilar, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si los hacías antes bien, man. No sé, ya terminó la entrevista, ya me fui. Como al mes ese muchacho me contactó y me dijo, no voy a decir su nombre, yo creo que ya se ha de haber retirado, luchaba enmascarado, y me dijo, necesito que me des un espacio porque me fracturé en una lucha y el promotor no se quiere hacer responsable. O sea, ¿me explico? Sí. ¿Cómo se va a hacer responsable si yo vi que no podía hacer nada? O sea, yo no podía hacer los ejercicios básicos. Por eso digo, el luchador se tiene que cuidar, o sea, porque al final, y esto es algo, a lo mejor no lo aclaré bien, con todo el respeto, los luchadores y el promotor no es, o sea, sí tiene una responsabilidad, pero es limitada, no es ilimitada, es limitada. Sí, eso es lo que quería explicar. O sea, si el luchador no se preocupa, o sea, no puede esperar que los demás se van a preocupar, ¿no? Así es. ¿No? Porque uno no hace funciones, Miguel Fonseca, pensando que se te va a lastimar un brother, ¿no? Que se te va a lesionar, se te va a fracturar o va a pasar algo mayor, ¿no? Desgraciadamente, y nadie lo dice, Miguel Fonseca, porque muchos luchadores, cuando pasa lo de la pandemia, cuando pasa lo de los accidentes, cuando pasa ese tipo de cosas, dicen, ¿dónde están las autoridades que no nos protegen? Porque nosotros necesitamos atención médica, sí, güey, pero todos quieren los beneficios
pero nadie quiere las obligaciones, carnal. Nadie quiere las obligaciones ni de hacerse de alta en Hacienda, ni de pagar impuestos. Nadie quiere hacerse responsable. Todos quieren la comodidad de decir, si me la estemos luchando, que el gobierno me pague mi operación, que me pague todo, pero eso conlleva a obligaciones que la lucha libre no las quiere, porque todos los acuerdos en la lucha libre, y perdón, son de palabra, y el ser de palabra te deslinda de toda responsabilidad de cualquier cosa. Pues sí, pues habría que analizar con un abogado. Yo sé que puede haber vínculos de palabra que pueden tomar carácter legal y pueden ser exigibles. Pero te puedo decir una cosa sobre eso. A mí me tocó, y a todos los que estamos aquí, o a la mayoría nos ha haber tocado ver luchadores que después de hacerse la prueba de COVID aún así querían luchar, habiendo salido positivos, güey. Yo vi eso en vestidores. Pruebas de COVID que querían subir a luchar y se pusieron todavía a alegar, cabrón, cuando salieron positivos en la prueba de COVID un momento antes, güey, y querían subirse a luchar así, y lo vi más de una vez, no lo vi una vez, lo vi más de una vez. Entonces creo que sí es esa parte de responsabilidad, para empezar, no solamente con los compañeros y con el medio. Es que, mira, perdón que te interrumpe, es que ni siquiera responsabilidad, el valemadrismo, porque a mí me tocó ver funciones de lucha libre donde autorizaron el primero el 20, luego el 40, y luchando en medio de la gente, sangrando en medio de la gente, en plena pandemia, todavía en fase 2, fase 3. O sea, y lo que falta por ver, valemadrismo. Sí, güey, estamos en México y sabemos que así son muchos aspectos de la vida en México. Pero te puedo decir una cosa, creo que sí es importante que hagan conciencia. Si no va a ser por el compañero, por el aficionado, por la comunidad, que hagan conciencia por sí mismos, porque no nada más está la preparación del compa que se avienta el lance, como en el caso que menciona DJ y Espectro. También está la preparación del compa que recibe el lance, güey, que es igual de importante, cabrón. Sí. El compa que cacha al otro es igualito de importante. Si él no tiene la preparación, también se puede convertir en una desgracia. Y es bien importante. Ahora, Albores, termino rápido. Albores mencionó un tema que igual me pareció digno de mencionar. Mencionó el tema de el luchador no ahorra para su propia seguridad social, el luchador no se preocupa por su propia seguridad social. Es muy importante eso. En los tiempos de Manny Guzmán hubo muchas críticas, seguramente muchas de ellas válidas, por la corrupción del Sindicato Nacional de Luchadores. Hubo prácticamente ahí una revuelta en contra suya y finalmente la estructura se fue diluyendo hasta que desapareció por completo. Trató de retomarla ahí el señor ¿cómo se llama? Contreras. Contreras y el dólar hace no mucho tiempo estuvieron trabajando en eso. No parece que haya cuajado, no parece que haya funcionado, pero al final del día sí había un fondito ahí que se armaba con las cuotas, con las contribuciones de los elementos para que ellos pudieran salir adelante en una situación así, dejando de lado si era corrupta la dirigencia o no era corrupto, qué pasaba con eso. La realidad es que a muchos compañeros los ayudaron así. Hoy en día ya no hay algo por el estilo, ya no hay algo que... Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Justamente sería que ellos mismos se responsabilizaran de eso e hicieran un fondito. ¿Sabes qué? Yo cobré 10 pesos, como decía hace rato, voy a apartar de cada 10 pesos que cobre una garantía, voy a apartar un peso y se lo voy a dar a mi abuelita, güey, a mi mamá o a la persona de más confianza que yo tengo. Voy a hacer una cuenta bancaria, un fideicomiso, en caso de que me pase a mí algo, de ahí se va a retirar el dinero para mi atención médica. Eso sería lo ideal, porque seamos honestos. Si a las empresas grandes a veces les ha llegado a costar trabajo sacar adelante un elemento que tuvo un problema grave, caso en el 96 Pentagón, el original Pentagón, que era el Espanto Junior, Jesús Andrade, el susto. Antonio Peña fue tanto el dinero que se gastó, que se invirtió en eso, que Antonio Peña le empezó a costar. Y al final se pagó la hospitalización y cuando él salió de ahí, todavía necesitaba más gastos y más gastos y más gastos. Y terminó interviniendo gente de otras empresas a juntar lana y bla, bla. Entonces siempre se llega a lo mismo de que las empresas tienen que entrarle, pero un promotor, y ahí hay algo muy importante, un promotor independiente no, siempre está al límite de la rentabilidad, güey. Y los que hemos hecho eventos lo sabemos perfectamente. No sabes si va a salir de gastos, güey. Nunca lo sabes, güey. Hay veces, y son muchas, no sales ni de gastos, cabrón. Y dices, chale, no, ahora ya me perdí hasta la camisa aquí, o se va a perder, o no.
sabemos bien que es difícil. Entonces, dentro de esa lógica de cómo funciona la lucha indie, porque así funciona la lucha indie no tiene grandes patrocinios, no tiene nada de eso. La lucha indie funciona por la taquilla. Entonces, si tú dependes de la taquilla, la mayor parte de las veces tú no estás en condiciones de afrontar un problema de este estilo. Entonces, esa dejadez que sufre la lucha indie en cuanto a los lesionados, no la vamos a poder quitar. No la vamos a poder quitar. Entonces, en ese sentido, es más fácil lo que decía Albores. Lo que decía Albores era que el luchador se haga responsable de su seguridad social. Y yo creo que debería de haber conciencia y debería haber una campaña. Deberían de imprimir en la comisión un folleto y cuando un güey vaya por su licencia, que le explique a todos esos, así como los que luego entregan en el IMSS para planificación familiar y todo eso, güey. Que cuando el luchador fuera a recoger o resellar su licencia, güey, le dieran ese panfleto, cabrón, que le dijeran, no seas, güey, ahorra un peso de cada 10, porque eso te puede pasar a ti. Y lo más probable es que te va a pasar, porque a los mismos que están trabajando en la comisión les pasó alguna vez, cabrón. A todo mundo le pasó alguna vez en la lucha libre eso. Entonces sí es importante que el luchador, y si nos están oyendo luchadores ahorita, hagan conciencia de esa parte, porque la verdad es que es muy complicado que un promotor se haga responsable de todos esos gastos o que alguien más saque la cara. No siempre va a haber beneficios, no siempre va a haber L.A. Parks haciendo videos, no siempre va a haber nada de eso. Es importante que ustedes mismos vayan generando ese fondito porque nadie más lo va a generar por ustedes. Primero di Espectro, después Albores. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya me acordé. Ya me acordé. Pues, o sea, respecto a lo que comentaba Miguel del sindicato, aquí vuelvo a reiterar, si el luchador no se preocupa a él por su carrera, o sea, hoy vemos unas muestras de solidaridad que son dignas de hasta conmueven. Pero ¿qué pasó con otros compañeros estrellas cuando con ese sindicato? ¿Por qué tronó ese sindicato? Pues porque muchas estrellas abandonaron para irse a otra empresa sin decir cuál, ¿sí? Sí. Y pues cuando el primer sindicato nacional, que de alguna manera sí les daba algo, no a todos, pero les daba, había un fondito. ¿Qué ocurrió con ese sindicato? Cuando surge otra empresa, ¿sí? amagan con lo de las transmisiones, entonces pues prefirieron salirse, ¿verdad? Sí. Y después se creó otro sindicato, y el sindicato, que era el único que los protegía, a pesar de todas las historias de corrupción que se escuchan, el único que los protegía, que les daba un dinero, ¿sí? Porque sí, no a todos, también no era que fueran almas de la caridad, pero les daba, que había un fondo para algunas situaciones. ¿Qué ocurrió? Todos lo abandonaron. Por una empresa y luego por otra, se crearon otro. No, las dos, porque las dos crearon su sindicato blanco, AAA lo hizo con el justiciero. Y ahí se quedaron aún más desamparados que nunca. O sea, es correcto. Hay que tener memoria y también ver por qué ocurren ciertas cosas en estos momentos. Sí. Sí. Y que no dudo también las historias de corrupción que todos las hemos escuchado, yo no dudo que lleguen a ser ciertas porque estamos en México, cabrón, y pocos dirigentes gremiales no han sido corruptos en la historia pero de este país. Pero había algo, o sea, algo. Pero había algo. ¿Y saben qué? Esa regulación de la que hablan, de que alguien que no deje que trabajen luchadores no preparados, el sindicato hasta cierto punto lo hacía. ¿Por qué? Porque tú no podías hacer una función sin que fuera el sindicato a joderte, que los que van a luchar ahí estuvieran sindicalizados. Entonces, el mismo sindicato tenía un control sobre los elementos, tenía un registro, tenía un padrón, porque todos tenían que entrarle con su cuerno. Entonces, también si veían a un cuate que no estaba preparado, sabían que a la larga, si se lesionaba o se lesionaba a otro, iban a provocar un gasto al sindicato, y era lo que menos querían. Entonces había como que una normatividad más eficiente que la que puede haber hoy, que es nula, ¿no? Entonces había una normatividad, porque aparte también tenían al promotor, lo tenían bajo la lupa, y tenían bajo la lupa todos sus elementos, porque si tú no estabas bien con el sindicato, los que iban a luchar no estaban con el sindicato, no te dejaban que subieran o no te dejaban hacer la función. Sí, Albores, contigo, por favor. Sí, yo quería tomarle la palabra a Miguel y ver si se echa ese trompo a la uña. Ya viene el examen, ya hablé con el fantasma y se va a hacer la segunda, creo que es la segunda o tercera semana del mes de abril. Y si más interesante el punto que diste,
te invito, bueno, los invito a todos, pero Miguel fue el que hizo como que el comentario. Vamos a redactar ese panfleto que dices, vamos a redactar el díptico, y ese día lo repartimos ahí, yo imprimo el folletito. Simón. Y ese día vamos, yo le pido el espacio al fantasma y les damos esta exposición a los luchadores, ¿no? Sí, dalo por esto, yo le entro. Y nosotros, que vemos la lucha libre por fuera, pues les decimos la importancia de esto que estamos hablando y les repartimos a la par bueno, la licencia no se las dan ese día, pero repartimos algo como preventivo, como una asesoría de, igual podríamos investigar qué se puede hacer, ¿no? Y vamos y lo hacemos. ¿Cómo ves? Me late la idea. Pues ya está. Todos en abril es el examen. Pues, y en enero son las inscripciones. Yo también pensé lo mismo. Buenas noches a toda la gente que nos vio hasta este programa. Landru, lamentable, rogamos por el descanso teatro de Rey Destroyer, son cosas que van a seguir pasando. Lamentablemente, poca preparación, el destino, como quieras llamarle, lamentable, pero pasó. Landru. Sí, muy, pues increíble, ¿no? Y también, de cierta forma, pues cómo se conectan las cosas, ¿no? Él estuvo presente en la Arena San Juan cuando sucedió lo de este muchacho, lo del Príncipe Aéreo. Él se despedía de él, de lo que había sucedido en la Arena San Juan, y pues años después él muere de unas condiciones similares, ¿no? En la arena, luchando, en el ring, entonces, pues sí, ¿no? Este tipo de cosas que también misteriosamente se combinan para pues crear también como un mito, ¿no? O este tipo de cuestiones de que, mira, él estuvo presente cuando sucedió y él se ve en condiciones similares, ¿no? Descansa en paz. Y bueno, pues ver, pues para el futuro, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pues el estilo de lucha que es muy arriesgado, pues tomar en cuenta también ese tipo de situaciones. Y pues sí, ¿no? De las pocas cosas en las que ha hablado Metallic, el ex WWE, el ex Máscara Dorada, pues a lo mejor sí una de esas es eso, ¿no? Lo que le recomiendo a los chavos de que se administren y donde debe ser, digo, el luchador debe salir a dar al 100% siempre, ¿no? Pero pues yo creo que lo arriesgado y ahora sí que lo bueno, lo chido, o como se quiera llamar, pues ver las condiciones en las que están trabajando y ver si es viable hacerlo ese día, y si no, pues no hacerlo y no poner en riesgo su vida y su salud, ¿no? Pues sí, es algo muy importante. Ajá. Álvarez. Muy triste que pase en el cuadrilátero, pero yo le decía, bueno, diferentes circunstancias, pero la gente se muere. Es bien triste, pero la gente se muere y se va a seguir muriendo. Cuando se muere en un escenario como un cuadrilátero de lucha libre, pues es muy mediático, pero pues tenemos, el show debe continuar, la lucha libre no debe ser satanizada ni atacada. Así pasa. Así ha pasado en otros aspectos. El Santo casi se muere arriba del escenario del Teatro Blanquita. Es muy triste, pero hay que estar preparado para cuando este tipo de eventualidades sucedan. Sí, Ernesto. Completamente fuera de lo que descansa en paz el chavo. Yo siempre lo he dicho, como yo sé que no les gusta, pero hay gente que le gusta jugar fútbol, pero no está hecha para jugar fútbol, pues que juegue en el equipo de su colonia. Hay gente que le gusta cantar, pero nos nacieron para ser cantantes, no tienen las cualidades, pueden cantar en la regadera o en el coro de la iglesia. O sea, sean conscientes de si tienen, no porque al maestro Patito le paguen 30 pesos al profe Pato, y que luego los debuta, si no tienen las cualidades y las condiciones, mejor ni se metan. No hacen falta, la verdad no hacen falta. Y para gusto, pues, renten el ring y jueguen a las luchitas ahí con otros cuates. Y otra, los que rentan los rings, denle mantenimiento a su Oye, se nos cayó Leapar, vimos un video donde se rompe el ring. ¿Quién regula esos rings espantosos que pueden causar desgracias mayores? Gracias a Dios no ha pasado. Pero ese ya es otro tema. Después porque no, sí, es que va de la mano con las desgracias, Sí.
Sí. Los arrines con las cuerdas podridas, o los metales podridos. En Toluca hace un año se nos despitorró el ring. Sí, con el brazo de Oro Junior, que no es el más pesado, se rompió el poste. No, qué bárbaro. Se rompió el poste de acero, se rompió en dos. Sí, está cabrón. Bueno, ya. Y Espectro. Pues que en paz descanse este luchador, joven luchador, en paz descanse y ojalá, de buenas intenciones está lleno el infierno, pero ojalá que el luchador tome conciencia, ojalá, de él depende. Oye, tú te quieres hacer una pregunta, Reyes. Tú subiste un video en tu página. Eso, yo siempre he dicho que todo lo que ocurre en un cuadrilátero, pues ya está, nada es fortuito, ¿verdad? Sí, claro. Pero se me hizo algo un poco delicado, porque por la situación, y hay unas cosas que no sé si quieras comentarlas si haya tiempo. Sí, dime. Esta anunciadora, esta señorita de... Sí, son cosas que no deben de pasar. Subí un video. ¿Qué hacía ella a un lado del cuadrilátero? Estaba anunciando. ¿Pero ahí anuncia? O sea, lo que pasa es que es un terreno chiquito, o sea, es una arena con un terreno chiquito. Y me imagino que previamente ya había algún ángulo de que ese luchador le declaraba su amor o algo. No, espontáneo. Nada, espontáneo. Bueno, pues ojalá que... No va a pasar nada porque es el Estado de México, cabrón. Sí, no va a pasar nada. Pero lamentable, ya. Lamentable. Lo que pase es que Miguel Fonseca, en un mundo ideal, exigiríamos que todos los ámbitos fueran profesionales, desde la preparación del luchador, pasando por los promotores, organizadores de eventos que tuvieran los mínimos detalles de seguridad médica para los luchadores, pasando por comisiones, pasando por autoridades que obligaran a los luchadores a tener exámenes médicos periódicamente de todo índole para saber en qué estado está practicando este deporte de la lucha libre. Pero no va a pasar. Entonces, pues lamentable. Descanse en paz este muchacho. Mira, en un mundo ideal debería de ser así, pero sabemos muy bien el tipo de medio que es la lucha independiente a veces, es cruel a veces. La economía del país no es la misma que en el primer mundo, y aún en el primer mundo la lucha independiente está muy abandonada, esa es la verdad. Los promotores no tienen los recursos que tienen las grandes empresas, eso es la verdad. Son cosas que no van a cambiar. En un mundo ideal sí, pero no estamos en un mundo ideal. Yo te diría que lo que dijo Ernesto, híjole, es muy complicado hablar en esos términos, pero en la lucha libre hay una frase muy, muy honesta que he escuchado, seguramente ustedes la han llegado a oír. Es una frase muy, muy honesta, dura, pero honesta, que dice, cada quien sabe lo que trae. Cada quien sabe lo que trae. Entonces sí es importante que cada elemento evalúe si tiene realmente los recursos para dedicarse a esto, porque es una profesión de alto riesgo y así se debe de entender con toda esa seriedad, porque los riesgos están ahí cada momento, cada lucha es un riesgo para el elemento. Por eso lo de Máscara Dorada, lo de Metallic que comentaba Andrew, yo creo que eso es muy importante también, que sepan administrar cuándo vale lanzarse unas tijeras desde el poste estilo Mascarita Dorada y cuándo no. ¿Y cuándo no? ¿O en dónde? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Tienen que tener ellos la madurez y los maestros deben de enseñarle eso para saber cuándo sí, cuándo no, dónde sí, dónde no, con qué rival sí, con qué rival no, porque tienen que aprender a cuidarse ellos mismos. Y como lo dije en el video, quiero cerrar con lo mismo que dije en un video que subí esta semana de ese tema. A ese chavo, Rey Destroyer, ya es una estrella ahorita que está en el cielo mirando a todos y es muy triste que haya tenido que perder así la vida. Es muy triste cuando un luchador se muere en un escenario. Es muy, muy, muy triste, pero esperemos que las condiciones cambien y que este tipo de desgracias sean cada vez menos frecuentes y no más frecuentes como tristemente han venido siendo. Gracias. Oye, Poncho, yo le recomendaría a toda la gente que nos está viendo y a los luchadores nuevos, viejos, que se avienten en la noche en la película de The Wrestler, donde al final, él sabiendo que tiene una afección cardíaca, él sube a luchar y dice, es mi vida, al final queda abierto, pero todo lo que pasa en la película, yo creo que es algo que deben de ver y deben analizar, verla a diario, porque es la realidad de la lucha libre. Correcto. Sí, desde el momento, ¿no? Que empieza de que no me salió, ¿no? Ahí nos ponemos a mano para la otra, ¿no?
Lo que comentaba yo, por ejemplo, ¿no? De lo que yo vi en la mole, de que no se acercaban la gente con los luchadores. Sí, Hay una escena donde están en una expo y los luchadores ahí enfermos con su andadera y poca gente pidiéndoles cosas. Pues así es la lucha libre, ¿no? Y yo creo que sí podría ser esa, yo creo la mejor reflexión es esa, ¿no? El que ellos mismos se den cuenta si sirven o no sirven para esto, ¿no? Porque pues no por el simple hecho de querer vender máscaras, mercancía o quererse ligar a alguien, pues van a poner en riesgo su vida, ¿no? Y hay algo de propósito, quisiera mencionar que a propósito es la segunda vez que lo pienso de las expos donde nadie se acerca y ese rollo, que descansa en paz Virgil, que fue manager de Ted DiBiase, ese luchador se hizo popular en internet en los últimos años precisamente porque iba a las expos incluso de lucha libre y nadie se acercaba a la mesa con él. Un personaje que hoy en día sería imposible. Lonely Virgil, hoy sería imposible exactamente, era prácticamente un esclavo el personaje, pero la neta es muy triste que pase eso, y la vida de Virgil también es un ejemplo de lo mucho que sufre un luchador, que descanse en paz también. Bueno, y lo que no hablamos, y no vamos a hablar en el tema, y lo trata también la película, los excesos, la droga, el alcohol. Correcto. Bla, bla, bla. Donde quiera hay exceso. No, pero no en un deporte de alto riesgo y alta exigencia. Ay, si vieras lo que veo, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo así de ese vuelo, porque vamos a ir sus habilidades y nos van a reclamar. Buenas noches a todos. Suscríbete a The Lucha Station.